que nos concedes de poder agradarte, de poder adorarte y de acercarnos a ti. Concede, Padre, que cada familia pueda ahora hacerse un examen delante de ti y que todos, absolutamente todos, desde el mayor hasta el menor, nos volvamos a ti como siempre tú lo has querido. Ministra paz, ministra seguridad, ministra consuelo a cada hijo tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Bien, vamos a acomodarnos por acá. Son muchas las cosas que me imagino todos hemos estado meditando en este tiempo. Y pues quiero también dar yo mi aportación. Son temas que hemos venido desarrollando durante este año, que están basados en el Salmo 101. En el Salmo 101 se le atribuye a David, y él lo escribió cuando ascendió al trono de Israel para reemplazar al rey Saúl. David había servido muy de cerca al rey Saúl, y él se dio cuenta cómo Saúl se fue apartando del Señor y terminó decayendo, terminó suicidándose. Entonces, leyendo la historia, yo saco las conclusiones de que David vio el deterioro en la vida de Saúl, y entonces él fue inteligente. Él aprendió de los errores de Saúl. A mucha gente le gusta aprender de sus propios errores, pero pienso yo que es más sabio aprender de los errores de otros. Si usted ve que alguien se tropezó en una cáscara de plátano o de banano o de banana o de banana, sería muy tonto, ¿verdad?, tropezar uno o resbalarse en la misma cáscara. Entonces, David se propuso que su nivel de vida iba a ser mucho más elevado que el del rey Saúl. Y entonces todos sabemos que él falló varias veces, pero él sabía dónde estaba la línea que se había trazado, como cuando usted va en la carretera, que a la orilla de la carretera hay ciertas marcas que cuando su goma, cuando su llanta, cuando su neumático toca esa parte, hace un ruido que lo despierta. Y usted se da cuenta que se está saliendo del camino. Pues eso es cuando usted se traza una senda de integridad, usted se da cuenta cuando se está saliendo. Entonces esa fue la diferencia con David. David sí falló, pero se dio cuenta cuando falló. Entonces hemos venido hablando de la senda de integridad, hemos venido hablando de un carácter con integridad, hemos venido hablando de familias con integridad, y hoy vamos a desarrollar el tema hijos de integridad. No hijos con integridad, sino hijos de integridad. Entonces, ahora que nos ha tocado quedarnos en casa, es un momento para que la iglesia se evalúe y la iglesia se dé cuenta que somos un gigante sobre la faz de la tierra. Somos un gigante poderosísimo.
porque tenemos al mismo Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Pero tenemos que admitir que ese gigante ha estado dormido. No vemos en la iglesia de Jesucristo hoy lo que leemos en el libro de los Hechos. Entonces, ese gigante lo agarraron dormido. Pues a mí me interesa el contexto de la iglesia. Yo sé que Dios ama al mundo, tiene misericordia del mundo, pero a mí me interesa el contexto iglesia y no la iglesia de Cristo Berea, no, el contexto iglesia de Dios o iglesia de Cristo en el mundo. Lo segundo que veo yo es de que los profetas, dice el profeta Amós, que Dios no hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero es un tiempo para que los profetas se evalúen y que puedan volver a advertir a la iglesia como lo hacía el profeta Agabo. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. Entonces yo no tengo que profetizarte que te va a ir bien. Yo no tengo que profetizarte que vas a tener dinero, que vas a prosperar. Yo no tengo que profetizarle a un pastor que su iglesia va a crecer. La Biblia dice que el que siembra generosamente cosecha generosamente. La Biblia dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios da el crecimiento. Entonces solo tenemos que seguir principios escriturales y Dios respalda esos principios escriturales. Entonces los profetas deben volver al lugar secreto, a la intimidad con Dios, para que Dios les susurre, le diga, hijo mío, dile a mi pueblo esto, esto y esto. Pero también es un tiempo para que los ministros, los pastores nos examinemos. ¿Qué le hemos estado enseñando al pueblo? ¿Qué hemos estado predicando? Y si nosotros mismos lo hemos estado aplicando. O sea, este es un momento de que todos tenemos que autoexaminarnos, pero quiero llegar ahí a donde estamos ahora la mayoría, encerrados, algunos atormentados. Tenemos que examinar si lo que tenemos es casa o tenemos un hogar. Mucha gente tiene techo, tiene comida, pero nunca oye un I love you, un te quiero. Cuando se despide en la mañana para ir a la escuela o el trabajo, no hay un que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y cuando regresa a casa, dijo un hermano, yo vivo con la mujer virtuosa. Y alguien le dijo, como dicen en Guatemala, te rayaste. ¿Cómo es eso que vives con la mujer virtuosa? Sí, porque el proverbio dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo llego a mi casa y la busco en la cocina y no la encuentro. La busco en la lavandería y no la encuentro. La busco en el jardín y no la encuentro. Anda en las tiendas o está en su esquinita con su celular, con su tablet que el mismo marido le compró. Y entonces es un tiempo de evaluar. Vamos a una fiesta de cumpleaños y todo mundo está. Entonces ahora es un buen tiempo para evaluar la familia. Entonces ahí es donde quiero aportar yo el tema que nos correspondía el miércoles que viene en la reunión de mujeres, pero como quedó cancelada, entonces voy a aprovechar. Entonces el tema es hijos de integridad y el texto de partida es Proverbios 10:1 en la versión Martín Nieto. Y dice la escritura, el hijo sabio es la alegría de su padre
y el hijo necio la tristeza de su madre. Voy a partir de 1 de Corintios 6, 9 al 11 en la versión Kadosh. Y dice así la escritura: ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Yahweh? No se engañen. Asimismo, las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los avaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Versículo 11 dice: algunos de ustedes que van a la iglesia, algunos de ustedes que ahora se dicen ser cristianos, hacían estas cosas. Pasado, hacían estas cosas. Pero fíjese lo que dice ahí: ya han sido lavados. Lo que más la gente está haciendo ahora, ¿verdad? Lavándose. Ya han sido lavados, han sido apartados para Yahweh. Han llegado a ser contados como justos por medio del poder de Adón Yahshua Hamashiach y del Ruach HaKodesh. Ahí está hablando de Jesucristo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora quiero leerle en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos o infieles, los abominables o depravados, los homicidas o asesinos, los lujuriosos o fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Todos. No, aquí, delante de Dios no hay mentira blanca, ni gris, ni negra. Todos los mentirosos tendrán su herencia en el estanque ardiente de fuego y de azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora quiero darle la lista de los que leímos. Leímos una lista que yo he cotejado diferentes versiones de la Biblia y aquí le estoy dando ya la comida ya licuada, ya preparada. Entonces, entre las dos citas bíblicas yo encontré 17 clases de personas: injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores, cobardes, infieles, depravados, homicidas, hechiceros y mentirosos. Y si busco más en la Biblia, seguro que voy a encontrar más. Pero con 17 pienso que es suficiente. Ahora, ¿por qué le di esta lista de 17 tipos de personas que hay en el mundo? Y que dice que éramos parte de ese grupo. Le di este grupo de personas porque ellos en algún momento fueron bebés. En algún momento fueron la alegría de sus padres. Y yo no sé si aquella madre cuando lo dio a luz, cuando llegó el papá, dijo: mi hijo va a ser injusto, gloria a Dios. Yo no sé si la mamá dijo: mi hijo va a ser como Esaú, un fornicario. Llegó el papá y dijo: voy a hacer de mi hijo un idólatra, un adúltero. Voy a hacer de mi hijo un mentiroso. Yo no creo que una persona, mire, yo conozco gente que es mala. Decía mi mamá, entrañuda. Entrañudo para mi mamá era una persona que el mal le brota de adentro.
Gente que solo está maquinando lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y entonces, por muy mala que sea la gente, no desea lo mismo para sus hijos. El borracho no quiere que su hijo sea borracho. El drogadicto no quiere que su hijo sea drogadicto. Entonces la primera reflexión es de que este tipo de personas no comenzaron su vida de esa manera. Estuvieron en una familia. Quizá le celebraron, le pusieron su corbatita ahí, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y tomaban fotos y qué alegría. 1 año, 2 años, 7 años, 14 años y mató a la primera persona. 11 años y se fumó el primer cigarrillo. Bueno, ahora que usted tiene sus hijos ahí cerquita de usted, espero que le tenga misericordia a los maestros, a los que nos ayudan en las iglesias con niños, ¿verdad que está difícil su bebecito? Estoy esperando que me contesten. ¿Verdad que no es fácil? Ahí están viendo, algunos no pueden estarse ni quietos. Bueno, entonces como estamos hablando de hijos de integridad, no con integridad, de integridad, o sea, el material que yo estoy produciendo. Entonces, integridad es la cualidad de ser honesto y poseer principios morales fuertes, es rectitud moral. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, de una persona que es cabal, de una persona que tiene rectitud, que tiene honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Tenemos iglesias grandes donde regularmente se hace un llamado a veces para pasar al frente. Y el pastor hace el llamado y dice, por favor, tráigase sus pertenencias. Tráigase su cartera, tráigase su billetera, tráigase su teléfono, no deje nada en las bancas, en las sillas. Porque cuando regrese de orar, no lo va a encontrar. Y hay iglesias no tan grandes, donde las ollas de la cocina de la iglesia le salen patitas y se las lleva uña, señora. Entonces, tenemos dentro de la iglesia gente en la cual no se puede confiar, mucho menos en el trabajo. Mire, el tío Sam a usted no le tiene confianza. El tío Sam es el que le cobra los taxes, los impuestos. ¿Verdad que él no le tiene confianza? Nada, absolutamente nada de confianza. Usted recibe su cheque y ha menguado y ha restado, porque el tío Sam dice, si a este no le quito lo que me debe, no va a pagar. Sin embargo, fíjese que Dios es tan chévere que nos deja todo y dice, ¿tú sabes lo que me tienes que dar? Y me gustó, fíjese que el vicepresidente de la nación ayer agradeció a las iglesias que estaban transmitiendo sus servicios en línea y motivó a la gente. Le dice, no dejen de aportar, no dejen de dar. Y hemos visto testimonios de iglesias que han estado recibiendo aportaciones hasta de donde se está sufriendo más, como de Italia. Porque hoy no hay excusa para no dar. Especialmente si usted es hispano y tiene gente en Latinoamérica, usted sabe muy bien cómo mandar dinero.
Entonces usted sabe muy bien cómo mandarle dinero a su iglesia. Estaba pensando yo, aquí tenemos siempre la bendición de darle la oportunidad a nuestros niños de ofrendar. ¿Y qué estarán haciendo ahora los niños? Ya llevan 2 cultos que no ofrendan. Y faltan otros. ¿Cómo irán a mandar los niños su ofrenda? ¿Qué instrucción les irán a dar los padres para que no dejen de ofrendar? Porque aquí dice que integridad en una persona es alguien en quien se puede confiar. Bueno, ¿cómo criar hijos de integridad? Voy a tomar algunas citas bíblicas. Y aquí la respuesta a esta pregunta es, ¿cómo criar hijos de integridad? Y la respuesta es estableciendo un cimiento, un fundamento firme. Un cimiento es aquello que va abajo, toda la armazón que va antes de levantar la casa o un edificio. Un fundamento firme, un fundamento estable, un fundamento seguro. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la enseñanza, a través de inculcarles a los nuestros valores éticos, valores de trabajo y valores espirituales. En esas 3 cosas me voy a enfocar. Entonces, Lucas 6:47 y 48 en la Nueva Versión Internacional dice: voy a decirles, ¿a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Allá afuera le van a ofrecer cigarrillos, le van a ofrecer hacer trampa, le van a ofrecer muchas cosas, sexo ilícito a nuestros hijos. Pero si tienen un fundamento firme, dice aquí que ni siquiera van a tambalear. Se van a mantener firmes. Volvemos a la pregunta, solo que ahora le añadimos una más. ¿Cómo criar hijos de integridad y cómo establecer un fundamento firme, estable y seguro? Ya dijimos, estableciendo un fundamento firme, estable y seguro, enseñando e inculcando valores éticos de trabajo y espirituales. Veamos los valores éticos y para ello le voy a leer Lucas 10:27. En la versión Martín Nieto dice, amarás, y le subrayé lo que me interesa entresacar del verso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Isaías 58:7 en la Reina Valera actualizada dice, el Señor está hablando de lo que es el ayuno. Y entonces dice el Señor que el ayuno que Él espera consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. Consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces aquí veo yo 5 valores éticos, por lo menos para darle un empujón y usted sepa por dónde irse. Aquí le estoy dando yo el hilo y le estoy dando la aguja para que comience su tejido. Y ahí después usted le añade y hace lo que usted desee. Pero aquí veo yo 5 valores éticos en estos 2 textos, Lucas 10:27 e Isaías 58:7. Aquí se los enumero.
Número 1, enseñarle a los nuestros la importancia de amar al prójimo. Jesucristo dijo, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Ahí decía en el texto que leímos que Dios quiere que compartamos nuestro pan. Entonces es importante que le enseñemos a nuestros hijos a compartir. Me contaron una historia de un niño o niña, no sé, que le preguntó a la maestra de niños y le dijo, ¿por qué en la iglesia le piden tanto dinero a la gente para Dios? Y este niño o niña, no creo que tenga todavía 7 años de edad o unos 6 o 7, por ahí estará. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó ese comentario? Obviamente lo escuchó de algunos adultos, de sus tíos adultos, sus hermanos adultos, sus papás adultos, sus abuelos, de alguien lo escuchó. El caso es de que Dios le dio sabiduría a la maestra y juntó en ese momento pues iban a ministrar la ofrenda. Los niños juntaron todo el dinero de la ofrenda y le dicen a este pequeño estudiante, imagínate que todo esto es tuyo. Y cuando vio todo el dinero se le abrieron los ojos. Mine, oh mine, this feels very good. Se siente bien tener todo esto. Le dice, momento, todo es tuyo, pero ahora vamos a apartar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para Dios. Y mira cuánto te quedó. ¿A quién le quedó más? Entonces todavía el niño o niña alegre, a mí me quedó más. Le dice, bueno, entonces ahora vamos a apartar un poco para compartir. Se entristeció el niño o niña. Eso me indica que en su casa no le han enseñado a compartir. Aquí en la iglesia hemos tenido que ponerles freno a los niños porque tenían la costumbre de que llegaban, por ejemplo, uno traía chicharrones, el otro traía Doritos, el otro traía no sé qué, y entonces lo agarraban las bolsas y lo vaciaban todo sobre una mesa. Y de ahí se ponían todos a comer. Una muy buena práctica cuando hay higiene, ¿verdad? Pero ahora no está bien esa práctica. Pero qué importante es enseñarle a nuestros hijos a compartir. Se me olvidó lo que dice Lucas 6, 30 y 31. ¿Qué dice ahí? A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Todo el que te pida, dice, dale. Pero también leímos ahí en Isaías 58, dice, recibe en tu casa. Entonces la importancia de practicar la hospitalidad. Ahí en Lucas 7, 44 al 46 está la historia de que Jesús llega a la casa de un tal Simón. Y también llega una mujer y aquella mujer le unge los pies a Jesús. Y el hombre dice, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está besando los pies. Y el Señor hace una pausa y dice, Simón, quiero decirte algo. Yo llegué a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Yo llegué a tu casa y no me diste beso. Yo llegué a tu casa y no me diste aceite para ungirme. Pero esta mujer, desde que ella llegó, no ha cesado de ungir mis pies. Entonces lo que yo veo ahí es de que el Señor no te exige, pero te está diciendo, esto es lo que yo espero que tú hagas. Yo espero que tú seas hospitalario. Espero que sentirme yo y que otros se sientan bienvenidos también en tu casa. Hebreos 13:2 dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por causa de ella algunos han hospedado ángeles. Pero también dice que cubramos al prójimo cuando está desnudo. Eso tiene dos aplicaciones. Aquí en Estados Unidos
tal vez no se aplica tanto lo de la ropa, porque aquí, bendito Dios, lo que más abunda es la ropa y es barata. No sé qué va a pasar de ahora en adelante, ¿verdad? Porque todo lo está retrasado de llegar. Pero de cualquier manera todos tenemos el closet lleno, y si ahora que estamos en cuarentena le hace como le estamos haciendo en la casa, solo 2 tiempos de comida. Entonces tal vez es una buena oportunidad para adelgazar un poco y nos va a quedar la ropa que tenemos ahí guardada. Pero en Eclesiastés, hablando del vestido, porque Santiago dice, tú dices que tienes fe, y qué bueno que digas que tienes fe. Pero si tu hermano llega y no tiene lo necesario, y tú le dices, ve en paz y que Dios te bendiga, dice, no me digas que tienes fe. Porque la fe te hace obrar, la fe te mueve a las obras. Y si no te das cuenta que el hermanito que está parado frente a ti tiene un concierto en el estómago porque ya tiene 3 días de no comer, y no escuchas ese concierto y no lo invitas a una hamburger, a una cheeseburger, a una cheeseburger. Ahora está difícil encontrar comida en esos lugares, pero todavía por el drive-thru. Ahí vaya, póngase en el estómago, tienes hambre, ¿verdad? Vamos a comer. Aleluya, dijo ahí el director de alabanza, vamos a comer. Habla, que tu siervo escucha. Pero entonces nos está hablando de cubrir al prójimo, pero dice en Eclesiastés 10:20, ni aún en tu alcoba, ni aún en tu recámara hables mal del rey, dice ahí. No hables más de nadie en tu alcoba, en tu recámara. Pero dice otra Biblia, ni aún en tu alcoba, ni aún en tu recámara pienses mal de nadie. No sea, dice, que te escuchen las aves, y las aves representan demonios. Entonces algo de verdad tiene aquel dicho que dice, con razón tenía yo una comezón de oído. Estaban hablando de mí. ¿Verdad que así dice la gente? Es que me picaba el oído porque alguien estaba hablando de mí. Pues dice Eclesiastés 10:20, que si aún en lo secreto hablamos de la gente, pensamos mal de la gente, dice que las aves que representan demonios llevan ese mensaje y le hacen daño a la persona de quien estamos pensando mal o hablando mal. Entonces, cubrir al prójimo también, dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. A veces vemos una falta en el prójimo, mire, especialmente en la casa. Cubrir nosotros a nuestra esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, etcétera. En la iglesia. Cubrir, no encubrir, no es lo mismo encubrir que cubrir. O sea, cubrir al ministro, cubrir a los hermanos. No andar pelaticando. Y dice en Isaías que no te escondas de quien es tu propia carne, es decir, ayudar al necesitado. Dice Proverbios 25:21 y Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y está hablando de tu enemigo. Y alguien que no conoces, dale. Bueno, entonces aquí le di un ejemplo de 5 valores éticos que podemos inculcarle, que podemos enseñarle a los nuestros. Aprovechemos la cuarentena para enseñarles a amar al prójimo, para enseñarles a compartir, para enseñarles la hospitalidad, para enseñarles a cubrir al prójimo y ayudar al necesitado. Veamos algunos valores de trabajo. Génesis 32:39. Génesis 39,
2 al 9, versión de las Américas, aunque me hubiera gustado leer diferentes versiones, dice: y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Algunas Biblias dicen exitoso, llegó a tener éxito. Todos los padres anhelamos que nuestros hijos sean gente de éxito. Entonces aquí vemos que ahora está José en un país extraño, en una lengua extraña, en una cultura extraña, pero algo sorprendente relata el escritor sagrado y dice: el Señor estaba con José. Y aquí me dan deseo de ser evangélico y decir aleluya. El Señor estaba con José, aleluya, que llegó a ser un hombre próspero, un hombre de éxito, un hombre realizado. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía, todo lo que José hacía. José estaba continuamente haciendo sus quehaceres, cumpliendo con sus responsabilidades, y Dios respaldándolo y Dios bendiciendo lo que él hacía. Versículo 4: así encontró José gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Otra Biblia dice su administrador personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa. Mayordomo es lo mismo que administrador. Y entregó en su mano todo lo que poseía. Versículo 5: sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6: así que todo lo que poseía el egipcio lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Solo porque cuando José comía no se llenaba Potifar, tenía que comer él. Y era José, dice, de gallarda figura y de hermoso parecer. Le repito, hubiese querido cotejar más Biblias aquí, pero cité esto. Es lo que está hablando ahí, que era de buena presencia. No está hablando tanto de que era hermoso físicamente, sino que está hablando de que era un joven de buena presentación, de buena presencia. A nosotros crecimos, mi familia y yo y todos mis vecinos, ¿verdad? Niños o patojos. Crecimos en una área de muy pocos recursos, donde en aquel tiempo, si la ropa se rompía, le poníamos un remiendo. Y entonces había algo que se decía: no importa que ande con ropa remendada, pero limpia. Decía, el ser pobre no es excusa para no bañarse, para no cepillarse los dientes. Entonces de eso está hablando, de que José era un joven que cuidaba de él mismo. No era ni muy gordo ni muy flaco. Sucedió después de estas cosas, versículo 7, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Como que la mujer se le había olvidado que tenía marido.
¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Bueno, de la lectura de Génesis 39, 2 al 9, yo tomo los siguientes valores de trabajo. José era una persona hacendosa. Las cosas hay que hacerlas bien. En la casa tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Es más, a veces a la esposa. O a veces la esposa al esposo. Las cosas se hacen bien. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien hecho. Si te vas a bañar bien. Si vas a lavar los platos, los vas a lavar bien. Si vas a limpiar la casa, la vas a limpiar bien. O sea, ser hacendoso. José era una persona hacendosa, meticuloso en su trabajo. Le he contado varias veces que yo le decía a uno de mis hijos, le decía, especialmente cuando se trata de cortar el zacate, ¿verdad?, en la yarda, en el patio, decía, hijo, que cuando tú veas hacia atrás, te sientas satisfecho, te sientas orgulloso de que tú hiciste un buen trabajo. Tú mismo ve hacia atrás y ve qué tipo de trabajo hiciste. Pero luego nos habla, ahí le di unas citas para que usted estudie un poquito más el tema, pero dice que él entregó la administración, la mayordomía de todo. Lo único que se preocupaba Potifar era de comer. Qué preocupación, ¿verdad? Es importante que le enseñemos a nuestros hijos la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? La administración. ¿Administración de qué? Mire, yo en esta situación que estamos viviendo, le soy honesto. Esto no es noticia. Ahora, la noticia es que es a nivel mundial. Esa es la noticia. Pero yo he vivido en medio de la guerra. Yo he vivido en medio de terremotos. Yo he vivido con agua racionada. Yo he ido al baño y me ha tocado usar newspaper. Solo lo cortábamos en cuadritos y para que no estuviera tan duro. O con hojas de queso se llamaban en el monte. Bueno, ¿qué es entonces la mayordomía? Hoy que me levanté y encendí el chorro, dije, todavía hay agua. ¿Qué harías si mañana que despiertes no hay agua? Dice, yo sin agua sobrevivo. Que no me falte el internet. ¿Qué harías si mañana, ¡pum!, caen las redes? Algunos entrarían en pánico. ¿Verdad? ¿Y a quién le cuento ahora mis intimidades? Entonces la mayordomía, ¿qué es mayordomía? Mayordomía es de que, mire, perdóneme, pero yo solo conozco la familia mía. Y si hablo de los de aquí, ya no van a regresar. Hoy están en casa contentos, ya no van a regresar. Pero nosotros criamos a nuestros hijos cuando empezaban las computadoras. Y entonces mi esposa, los programas, los juegos que compramos eran juegos educativos, nada de que matarse, pelear, no, juegos educativos, juegos para que aprendieran typing, juegos para que aprendieran inglés, juegos para que aprendieran los colores. Hay muchos programas, muchos juegos de aprendizaje y no de violencia y no de fútbol y no de básquetbol, aunque sí tenían esos juegos de fútbol, de deportes, no de violencia. Pero entonces, ¿qué hacía mi esposa? Porque ella se quedaba en casa.
Mire, hoy qué bueno que nos sintonizó, pero tan pronto como termine el programa, yo sé que usted le va a hacer log off a su Facebook. Amén, dijo la hermana y el hermano. Ese es saber administrar, esa es mayordomía. Usted mide su tiempo, usted mide todo. Entonces mi esposa les ponía un timer y les medía, vas a jugar media hora. De esos que se ponen para hornear. Y como esos gritan, ¿verdad? Gritaban. Mi esposa oía cuando se acabó. Viene el siguiente. ¿Vas a ver tele? ¿Cuánto tiempo? Enciendes el agua. ¿Te vas a cepillar los dientes? ¿Tienes un vasito ahí a la par? ¿Le estás enseñando a tus hijos a economizar el agua? ¿Le estás enseñando a tus hijos a apagar las luces? Cuando no estás en el auto, ¿cuánto tiempo lo dejas encendido? Es que mire, nadie se imaginó que el mundo fuera a llegar a este momento. Es más, la gente, especialmente aquí en Estados Unidos, la gente está segura que esto va a pasar. Y eso les da esperanza. ¿Y si viniera algo peor? Bueno, y con esta crisis, algunos se van a quedar sin chamba. ¿Y quién te mandó a comprar una casa que no podías pagar? ¿Y quién te mandó a hacer cuentas con el overtime, con las horas extras? Eso es ser mal administrador. Bueno, mayordomía de los recursos, mayordomía del tiempo. Pienso que podemos sacar ahí una serie de discipulados. Y luego dice que él no se preocupaba de nada. O sea, José era un hombre responsable. Enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad. Con el mismo hijo, que tal vez me está viendo ahora porque no tiene que hacer, ¿verdad? Tiene encerrado todo. Con el mismo hijo que me costó un poquito más. Íbamos a la escuela, a la conferencia de padres, y decía el maestro, mire, blank, 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 blank. No entrega sus tareas. Pero mi hijo le decía a mi esposa, si yo sé que hiciste la tarea, ¿por qué no la entregaste? Ahí la tengo en el locker. Es en my locker. Y como nosotros éramos padres responsables en esa área, entonces usted sabe que los maestros aquí todavía en ese nivel ayudan a los muchachos. Bueno, si me las traes ahora, te doy crédito. Allá iba mi esposa a abrir el locker. Se rodeaba el muchacho a sacar las tareas. Todas las tareas las tenía ahí. No era responsable. ¿Tarea de quién era? Hacerlo responsable. De los padres. Entonces ahí vamos ahí a asegurarnos, No es fácil enseñar a los hijos. ¿Usted se metió a tener hijos? Está peor que ser catedrático de universidad o maestro de escuela. Porque usted es responsable 24 horas, 7 días a la semana, hasta por lo menos aquí en Estados Unidos, a los 18 ya empiezan a volar, pero si se le queda un poquito más. Entonces enseñarles la responsabilidad. Y mire, la iglesia es un buen lugar para capacitar a nuestros hijos. Mi hija sirve en la iglesia desde los 12 años. Ay, es que mi nene todavía tiene 16 y lo pueden hacer sentir mal. Ay, es que mi nene apenas tiene 34 años. No, enséñeles a ser responsables. Y entonces, ¿a qué horas te toca llegar a la iglesia?
Pues tengo que estar ahí a las 9:15. Pues vámonos, si todavía no maneja, vámonos, ya es hora que tenemos que estar allá. Y nos vamos y enseñarle la responsabilidad. ¿Te dejaron tarea en la iglesia? Sí, me dijeron que leyera el libro de Éxodo capítulo tal. Pues vente, mijo, vamos a leerlo. Si tocas un instrumento, vas a mantenerlo pulidito, vas a mantenerlo limpio. Es una buena práctica. En la casa igual. Con el carro, con el televisor, con todo, ser responsable. Ah, que se quebró, compremos otro. No, lo siento, hay que cuidarlo. Y le hablé de que no estaba hablando de que él era así, hermoso, guapo, no. Que enseñarle a nuestros hijos la higiene y la presentación. Que se bañen, que se cepillen los dientes, que usen sus Genofloss, el hilito de dientes, que se corten las uñas. Higiene y presentación. ¿Qué es eso de andar con el pantalón hasta aquí abajo? Repito, esos que ahora andan con el pantalón así tuvieron un hogar, bueno, tuvieron una casa, tuvieron papás. Entonces, enseñarles la higiene. Y dijo José, ¿cómo me voy a meter yo contigo si tú eres una mujer casada? Enseñarle a los nuestros el respeto. Yo trabajé, le repito, cada vez que pienso, hermano, hemos vivido un montón de crisis. En los años 90 hubo una crisis económica en Estados Unidos. Yo trabajaba en la distribución de gas propano y me tocó ir a levantar todos los tanques de la empresa porque la gente había salido corriendo de sus casas como que había habido pandemia, como que había habido guerra. Y cuando yo llegaba a las casas encontraba buenas cosas. Y tenía yo mi grúa donde bien podía cargarla de buenas cosas. Y lo que me frenaba era que yo me decía a mí mismo, no es tuyo, no es tuyo. Esa gente ya no va a regresar por eso. Pero ¿qué decía don Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y ahí hay unos textos para avalar lo que es el respeto. Pero para eso tenemos hijos. Es más, para eso tenemos esposa o para eso tiene esposo. Enséñelo también con educación. Enseñe a su esposo con respeto. Y esposo enseña a su esposa con respeto porque todos venimos de diferentes familias. Y a veces los esposos son muy groseros y a veces las mujeres no son muy finas, que digamos como deberían de ser, ¿verdad? Como se supone que es una mujer, son groseras. ¿Verdad? Saben karate y saben judo. Entonces, tenemos que aprender todos. Y vamos a los últimos. Valores espirituales, y esto vamos a ver en Génesis 22, del 1 al 19 y segunda de Timoteo 5, 6, y ahí me va a ayudar el hermano Roberto con la lectura para poder avanzar y entresacar los valores espirituales que debemos estarle enseñando e inculcando a los nuestros en el hogar. Génesis 22, 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Lo primero que veo yo ahí entonces es obediencia. ¿Qué es obediencia? Hacer
lo que te dijeron que hicieras. No importa que tal vez al principio no te dio mucho deseo de obedecer. Pero aquí vemos a un padre, estamos hablando ahora de valores espirituales. Aquí vemos a un padre que Dios le hace una demanda, que Dios le pide algo y el padre frente a su hijo le modela obediencia. A veces exigimos de otros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Entonces es importante enseñarle a nuestros hijos, inculcarle la importancia de la obediencia a Dios, a los ministros, a los padres, a las autoridades, porque ese es un culto a Dios. Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham dice, mi hijo y yo vamos a ir al monte a adorar. Entonces es importante que le enseñemos a nuestros hijos. Mire, qué complicado es. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros estamos proyectados para ser la minoría mayoritaria. Pero si usted se pone a estudiar los datos estadísticos respecto a la población hispana en Estados Unidos, somos el grupo étnico con el nivel de educación más bajo. A nuestra gente no le gusta estudiar. Entonces los que batallan con esa falta de disciplina son los maestros en la escuela. Pero cuando vienen nuestros hijos a la iglesia no saben adorar. ¿Aló? Allá los de casa. ¿Aló? No saben adorar. No saben lo que es levantar las manos. No saben lo que es derramar lágrimas. No saben lo que es postrarse delante del Señor. Es más, le hemos pedido en esta iglesia a los padres en ciertas ocasiones que se sienten con sus hijos. No pueden. Les cuesta. Yo me pregunto, ¿qué estarán haciendo ahora? Pero yo miro que aquí Abraham dice, mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Ustedes quédense aquí. A mí qué me importan los hijos del vecino. Es más, ¿qué me importan los hijos de mi propia familia, de mis hermanos, de mis tíos? A mí me deben importar mis hijos. Ah, que mira que los primos tienen ahora una fiesta de cumpleaños y es día de culto. Ah, vete tú a la fiesta y yo voy al culto. ¿What? Entonces le estás enseñando que la fiesta de cumpleaños es más importante que la adoración. Bueno, yo sé que ya me agarraron el concepto. Esa es tarea nuestra. Y ahora nos han metido en cuarentena. Sí, fíjese que he estado analizando tantas cosas y me he dado cuenta que hay pastores que están adictos y no me están viendo. Ellos no me están viendo ahorita. Los pastores están adictos al púlpito. No pueden salir de la iglesia. Bueno, no solamente pastores, también profetas, también evangelistas, también apóstoles, que si no están agarrados al púlpito, no sienten la adrenalina. Y si su esposa quiere hablarles, si sus hijos quieren hablarles, si sus nietos quieren hablarles, ¿sabe dónde los van a encontrar? Agarrados al púlpito. No, hombre, es un tiempo para que todos, absolutamente todos, hagamos una pausa. Desde el mayor hasta el menor. Porque es posible que Dios en su misericordia nos dé palabra y hemos enseñado y hemos predicado. Pero ¿qué tanto le hemos modelado la adoración a nuestros hijos? Génesis 22:6-8. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo,
Padre mío? Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. El hijo hace una pregunta. Papi, yo miro que llevamos lo necesario, pero falta lo más importante. Y aquel papá que iba con la determinación de adorar a Dios le dice, hijo, ahora no es tiempo para preocuparse de esas cosas. Ahora es tiempo de confiar en Dios. Y entonces yo miro que este padre le habla a su hijo con fe y convicción firme. No titubeó. Este no es momento para estar amedrentados. El pueblo de Dios no debe estar amedrentado. El pueblo de Dios debe estar consolado, debe estar alentado, debe estar apoyado en la palabra de Dios. Mire, yo he estado platicando con pastores, ahora sí los he localizado. Ahora sí han estado disponibles varios de ellos. Entonces yo le decía, aquí hablando de fe y convicción. Y es que fíjese que platiqué con un pastor y por eso quería hacer un setup aquí, porque he estado bien contento, bien emocionado. Y le dije hasta a un pastor después de que platicamos, él quiere recibir a Cristo. El hermano aquí le ha tocado escuchar todas mis predicaciones. ya se la sabe de memoria. Entonces le dije a uno, dos, tres, cuatro pastores que tenemos el mismo trasfondo. Le dije, hermano, le dije, nosotros sabemos en la palabra que situaciones difíciles siempre han habido. La Biblia no nos enseña que corramos a la tienda a llenarnos de abarrotes. ¿Y qué si mañana el Señor te dice, muévete de aquí, ¿para qué vas a hacer con todo el papel de baño que compraste? ¿Qué vas a hacer con toda la maseca que compraste? Si el Señor te dice, ¿sabes qué? Aquí ya no estás seguro. Ahora estoy pensando en Elías. Estoy pensando que el Señor le dijo, Elías, vete al arroyo de Kerit. Ahí te voy a alimentar. Elías se va al arroyo de Kerit. Si eran una tribu que le decían los cuervos o si eran cuervos, pájaros, I don't care. No me interesa. Lo que me interesa es de que Dios se encargó de que Elías tuviera comida. Y cuando el arroyo se iba a secar, él ya tenía preparada a una viuda con un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces, mire, la Biblia no nos enseña a acumular. ¿Aló? ¿Aló? Mire, yo no me siento tan mal porque casi siempre los pastores estamos solos en la iglesia. ¿Verdad, hermano? Casi siempre pasamos mucho tiempo solos en la iglesia. Aquí venimos a orar, a llorar, a hacer actos de fe, a bendecir al pueblo. Estamos acostumbrados aquí a veces a predicar también a nosotros mismos. Pero yo no miro que Dios le diga al pueblo que acumule. Entonces llega con la viuda y aquella provisión le dura 3 años y medio. Y yo le decía a estos hermanos, porque estos hermanos, estaba hablando de fe y convicción. Le decía a un hermano, a 2 hermanos, que venimos del mismo grupo de jóvenes de los años 80. Digo, ¿te acordás cuando el pastor fulano de tal, que era nuestro pastor, fue a negociar el templo al cual nos fuimos después?
¿De acordar? Le digo que él fue, que la propiedad eran unos negritos los dueños y cuando llegó no quisieron hacer negocio con el pastor y él era medio chistoso, medio gracioso. El pastor dice que los negritos le dijeron, out, 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 out. No queremos hacer negocio contigo. Pero dice que cuando aquel pastor salió de aquel templo, algo le dijo, esto te lo voy a dar a ti. Y aquel pastor generó fe y con convicción empezó a caminar, dice, de esta manera por todo el templo, afuera. Gracias, Señor, esto es mío. Gracias, Señor, esto es mío. Gracias, Señor, esto es mío. ¿Y sabe qué pasó después? Lo mandaron a llamar los dueños del edificio. No queremos negociar contigo. Los mismos que le habían dicho out, out, out. Y siempre tengo presente, cuando llegamos la primera vez, primer culto, el pastor agarraba el púlpito así, mire, de la emoción. Esto es nuestro, hermanos, esto es nuestro, esto es nuestro. No importa dónde vayamos, la presencia del Señor va con nosotros. Bueno, entonces yo llegué a Miami, todavía era indocumentado. Y paso por el Miami-Dade Community College, que ahora es Miami University parece, pero pasé por ahí y dije yo, ahí voy a estudiar. Y ahí estudié. Ahí me dieron beca. Entonces tenemos que generar fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Usted quiere enfermarse? Oiga noticias y se va a enfermar. Pero si usted está oyendo palabra y le van a hablar de un montón de cosas y no va a entender porque usted tiene fe. Entonces generar fe y convicciones firmes. ¿Todavía va a la misma iglesia? Todavía voy a la misma iglesia. ¿Sabe que muchos padres le han hecho daño a sus hijos? Brincando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Génesis 22:9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham edificó un altar. Es importante que en el hogar haya vida de altar. ¿Qué es vida de altar? Que tienes tu lugarcito apartado, tu mesita, tu silla, no sé, donde reposa la Biblia, donde reposan bolígrafos, una libreta, una lámpara, donde hay papel de ese para limpiarse, para cuando el Señor te toque y empieces a llorar y empieces a moquear, o toallas de tela. Y tus hijos saben que ese lugar está reservado para la comunión con Dios. Y en las mañanas jalas a tu familia, lee la palabra. No estoy hablando de hacer un culto. Te estoy hablando de que en tu casa haya un altar. Ya le he compartido la historia de un niño que salió un día corriendo a la sala y encontró que su papá estaba postrado y decía, Jesús, Jesús, yo me rindo delante de ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y dice que el niño dijo, si mi papá se postra ante ese Cristo ha de ser muy grande. Porque ese niño tenía a su papá como su héroe. Le dijo, si mi héroe se postra ante Jesús, definitivamente Jesús es más grande que mi papá. Y hay muchos niños que su papá es más grande que Jesús. Faltan al culto. Hay hombres, ahora usted, señor, qué mal ejemplo le ha dado a sus hijos. Quedarse pintando la casa, quedarse cambiando el techo, quedarse haciendo trabajos de remodelación, de expansión los días de culto. Hay emergencias, sí, yo entiendo, hay emergencias,
Si llueve y se le mete el agua, pues tiene que ver cómo pone bolsas, plásticos. Yo entiendo. Pero le estoy hablando de aquellos proyectos que usted los planificó. Entonces tiene que enseñarle a sus hijos vida de altar. Tiene que enseñarle a sus hijos que Dios es más grande que usted. Ya se enojaron conmigo. Vaya que están allá del otro lado. Si no. Génesis 22, 2 y 16 y 17. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 16 y 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que si le vamos a servir a Dios, es una vida de sacrificio. Entonces, dame a tu hijo lo que más amas. El sacrificar para Dios, sacrificar tiempo, sacrificar recursos para Dios. Y Dios no se queda con nada. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1, 5 y 6 y ya vamos terminando. De todas maneras, usted no pienso que piense ir a algún lugar, ¿o sí? No, hombre, pórtese bien. ¿Sí sabe por qué no lo invitamos al culto de hoy? Precisamente porque mucha gente anda para arriba y para abajo. Usted tiene que tener cuidado. Usted sigue siendo humano. Sí, está protegido con la sangre de Cristo. Sí, Dios guarda su salida y su entrada. Pero sea prudente. Ya se volvieron a enojar. ¿Qué puedo hacer yo, pues? Sí, sea prudente. Platicaba con un pastor ayer, le digo, me dice, ¿vas a cancelar? Sí, le dije, hermano. ¿Y por qué? Le dije, porque no sé dónde anda la gente en el día. Deberían estar en su casa, ¿verdad? Pero vaya a buscarlos. No están. ¿Y dónde andan? ¿Y usted qué sabe de dónde anda la gente con que se está rozando? ¿Verdad qué bonita la Biblia que de todo tiene? Dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Eso se los mandé ayer a varios ese texto porque hay gente que sigue abrazando. Hay gente que sigue besando. Hay gente que sigue saludando con la mano. Y sí, el Señor nos guarda. Pero ¿cuántos de ustedes se han resfriado? ¿Cuántos de ustedes andan con alergias? Porque sigue siendo humano. Bueno, vamos a Timoteo y lo dejo para que cambie de canal. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El 6, de una vez. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Dos cosas más. Enseñarle a nuestros hijos a ser transparentes. Dijo el apóstol Pablo, hijo, la fe, le dijo a Timoteo, la fe que veo en ti no es fingida, es genuina. Señala a nuestros hijos a no cuidarse del pastor, a no cuidarse de los ancianos, a no cuidarse de los líderes, no, a caminar delante de Dios con una fe genuina, con una fe sincera, con transparencia. Si tropezamos, hay que levantarse y seguir caminando. Pero no hay que pretender lo que no somos, lo que no tenemos. Y luego le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Enseñarles la importancia de la pasión, la importancia del entusiasmo. ¿Verdad?
Si vamos a tocar un instrumento, mire, si vamos a dar un discipulado, una enseñanza, aunque sea con los niños, con entusiasmo, con fuego, con pasión. Si vamos a orar, con pasión. Que no se oiga de nuestras bocas, especialmente de nuestros hijos: no quiero, no siento, I don't want to, I don't feel like I'm bored. No, reprender esos demonios. Son espíritus. ¿Sabe usted que la actitud es un espíritu? Si hay situaciones más peligrosas que el virus que anda paseándose por el mundo. Muchos no entraron a la tierra de Canaán por su actitud y contagiaron de una actitud negativa a toda una nación. Solo 2 de ese montón de gente tenía un espíritu diferente, una actitud diferente. Y por eso murieron, los mató. Esa mala actitud los mató en el desierto. La murmuración. O sea, hay cosas que deberían de preocuparnos más que cualquier virus que afecte el cuerpo. Jesucristo dijo: no le teman al que mata el cuerpo. Témanle al que puede matar no solo el cuerpo, sino también el alma, echarla al infierno. Yo no miro que la gente esté preocupada: ay, ¿cómo estará mi alma? Entonces, enseñarle a nuestros hijos que le vamos a servir a Dios con alegría. Vamos a llegar temprano a los cultos. Vamos a ser los últimos en irnos. Vamos a danzar, vamos a aplaudir, vamos a cantar. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer con buena cara. ¿Sí tenemos un canto o no hay un canto? Con entusiasmo, con buena cara. Que lo que vamos a hacer lo hagamos con alegría. Te toca cuidar carros con alegría, desde lejos, ¿verdad? Los pocos que tienes o los muchos que tienes, o como mi esposa le preguntó a su hermano, porque tiene unos dientes bien preciosos, y le dice a su hermano: ¿y esos dientes son tuyos? Claro, le dice, me salieron caros, son míos. Entonces, no importa si tiene dientes naturales o dientes comprados, pero que cuando le toque estar en un lugar de bienvenida sirviendo al Señor, mire, con una sonrisa, lo más que se le puedan estirar los labios, con entusiasmo. Aleluya, las ganas de predicar me están dando. Proverbios 10:1, conclusión. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. La palabra alegría es la palabra iluminar, estar alegre, estar contento. El hijo sabio mantiene a su papá contento. Y el hijo necio dice que le trae tristeza a la mamá, y esa tristeza es depresión de espíritu, aflicción, ansiedad y congoja. Pero si hacemos este trabajo con la ayuda del Señor, vamos a tener alegría y satisfacción. Dios y Padre de misericordias, muchísimas gracias por tu presencia y muchísimas gracias por el consejo de tu palabra. Yo extiendo, Señor, mis manos hacia aquellos hogares que hoy quieren establecer un fundamento firme para su familia. Oro que tú, a través de tu palabra, con la ayuda, con la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo, les ayudes a establecer un cimiento inconmovible, firme, de manera que el día de mañana tengamos hijos de integridad,
y con integridad. Hijos que vayan transformando los vecindarios, que vayan transformando las sociedades, que sean de bendición en los lugares de trabajo, en las empresas, en las escuelas, en las universidades. En el nombre de Jesús ministramos paz, ministramos descanso y consuelo a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cantamos un canto y nos despedimos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí.